sí en parte me dolió un poco que se alejaran por no saber comprender ese momento que yo estaba transcurriendo. Mujeres que eran conocidas y y nada más, se convirtieron en amigas. Luego también viví la experiencia de cambiar de país. Es un cambio que algunas viven y otras no. Diría que el vínculo se mantuvo tal cual. No nací mamá al aire, un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros. Donde vamos a hablar, a calzón quitado, sobre aquello de lo que no se habla tanto, lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres. Mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Hola Pato, hola Nela, acá estamos en un nuevo episodio de No Nací Mamá al aire. En un episodio muy especial porque se termina el año, es momento de encuentros con amistades, encuentros con familia, compañeros de trabajo. Y bueno, el tema de hoy es justamente la amistad, ¿no? ¿Qué pasa con la amistad cuando nos convertimos en madres? Hay momentos donde esa amistad se fortalece, pero hay momentos donde las amistades cambian, los vínculos cambian y también existen muchas excepciones. ¿Qué pasa con todo eso cuando nace una mamá, cuando nace una familia? Hola Nela, ¿cómo va? Bien, muy bien Tati, muy contenta de poder finalmente reunirnos a grabar este episodio que teníamos muchas ganas y que se nos había complicado bastante la coordinación, así que feliz de estar acá. Bueno, acá habla Pato, también muy contenta de estar acá, de ir volviendo de a poquito a las grabaciones de los podcasts. Este es un temún, así que muy entusiasmada por comenzar. ¿Por qué un temún, no? ¿Por qué creemos que es un temún este? Porque en realidad estamos las tres de acuerdo, completamente de acuerdo, de que cuando nos convertimos en madre, algo pasa con las amigas. Y digo amigas, ¿no? Porque estamos hablando de esas amigas íntimas, aquellas que estaban en todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos convertimos en madre? ¿Qué esperamos de esas amigas también, no? Capaz que podemos empezar un poco contando un poco la experiencia personal. No sé si alguna de ustedes quiere empezar contando alguna experiencia personal o alguna experiencia que hayan escuchado en la clínica, un poco para adentrarnos en este tema. Que a veces es difícil de hablar, porque es un tema que nos pone un poquito en jaque a todas, en cómo somos, cómo fuimos con amigas y qué esperamos también de las amigas cuando fuimos madres, ¿no? Bueno, capaz que para arrancar, algo que me gustaría decir tiene que ver con nuestra comunidad, ¿no? Todas las mujeres madres que nos siguen en la cuenta de No Nací Mamá. Cada vez que nosotras preguntamos algo en relación a este tema, recibimos muchísimas respuestas, quizás muchas más que con otros temas, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que realmente es algo que nos cuestiona, es algo que nos interpela, como a la gran mayoría de las madres, y que también nos duele por momentos y que nos cuesta como reconfigurarnos. Por ejemplo, frente a la pregunta de si han perdido amistades una vez que se convirtieron en madres, la gran mayoría de las seguidoras dicen que sí, o que perdieron o que se distanciaron. Por suerte también, cuando les preguntamos si ganaron otras amigas nuevas, digamos, si se acercaron a personas que quizás no las tenían tan cercas o hicieron nuevos vínculos, también la respuesta es afirmativa. Entonces, en este sentido hay como un recambio, vamos a decirle, ¿no? De amistades que muchas veces se explica por todo lo que nos pasa en la maternidad, que reconfigura nuestra forma de ser, estar en el mundo, los intereses, a qué le dedicamos tiempo, hasta los momentos del día en el que tenemos disponibilidad, ¿no? Capaz que las salidas ya no son tanto nocturnas, capaz que son más diurnas, capaz que tenemos que ir con nuestros pequeños. Bueno, un poco eso como marco general de lo que fuimos como leyendo en el intercambio con las mujeres madres de nuestra comunidad. Sí, y creo que para agregar, para sumar a lo que estabas diciendo, esto, y también con respecto a lo que decía Tati, la transformación de los vínculos se da porque primero hay una transformación nuestra. Nosotras cuando nos convertimos en madres nos transformamos, o por lo menos eso es mi vivencia personal y la vivencia de muchas de las mamás que acompañamos, ¿no, Nela? Y bueno, y seguramente hablando también con amigas, justamente, podrán estar de acuerdo
con esta afirmación. Pero a lo que voy es que no podemos esperar que no haya ningún tipo de movimiento en los vínculos, porque nosotras no, se nos mueve todo también. Nos cambia el mundo, nos cambia la mirada, nos cambia, como decías vos recién, Nela. Era eso nomás lo que quería aportar en ese sentido. Claro, los vínculos cambian todos, ¿no? Hoy vamos a dedicarle este episodio a pensar y a hablar sobre la amistad, pero también lo vemos con personas de nuestra familia, de repente con gente del trabajo, hasta con la gente del barrio. Quiero decir, vínculos más y menos cercanos, en general, se ven transformados de alguna manera, ¿no? En mayor o menor medida, pero tiene que ver con esto que decía Pato, y esto también tiene que ver con algo hasta fisiológico, en el sentido de que hay muchos cambios que se suceden en la maternidad, que tienen que ver con cambios hormonales, que generan cambios en el cerebro, que a su vez generan cambios de todo tipo, sociales, espirituales, y bueno, por eso yo hablaba y decía esto de nuestra forma de ser y estar en el mundo cambia, ¿no? Desde entender la muerte de otra manera, capaz que parece como revolado, pero todo tiene hasta un correlato cerebral, digamos, que de alguna manera da sustento a todos estos cambios, ¿no? Por eso no es que le pasa a una y no le pasa a otra. En mayor o menor medida, todas nos vemos atravesadas por algún tipo de transformación en este sentido. Creo que también lo que cambia es el rol, porque dejamos de ser solo hijas, dejamos de ser solo parejas dejamos de ser solo hermanas, tenemos otro rol más que ocupamos, que nos configura de otra manera, y además que pasamos a tener a cargo una vida que con todo lo que eso implica, pero creo que ya capaz que hasta desde una mirada sistémica se puede decir, ¿no? Cómo se mueven todas las piezas, porque nosotras también nos movemos de lugar. Tal cual. Ahora hay un movimiento de lugar nuestro, en todos nuestros ámbitos de la vida, cuando nacen nuestros hijos o hijas, pero también hay una expectativa en cuanto a lo que esperamos de esas amistades, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Porque es ahí cuando también llega mucho o ese acercamiento sorpresivo, ¿no? Esa nueva amistad que decís, mira, en esta nos encontramos y nos hicimos más amigas, o realmente, como comentaba un poquito hoy al aire, para mí hay momentos en la vida donde la amistad parece ponerse a prueba. Uno de esos momentos es la maternidad. Otros, por ejemplo, son los duelos, también los duelos, cuando uno vive un duelo, son esos momentos donde las amistades pareciera que se ponen a prueba. Ahora, muchas veces ponemos en esa prueba el deseo de que la otra persona haga todo aquello que vos no podés hacer, ¿no? O que no estás pudiendo hacer. O sea, bueno, en un duelo sería superar el sufrimiento, digamos. En la maternidad, todo lo que nos pueda atravesar, queremos sentir ese apoyo incondicional de la amistad de repente, y está todo puesto ahí, y bueno, y lo único que vamos a recibir ahí es, francamente, es decepción, porque es muy difícil que la otra persona pueda cumplir con todo ese deseo. Pregunto, ¿no? Ahora preguntan. La pongo ahí sobre el tapete. Yo no te diría, Tati, esto de esperar del otro lo que yo no puedo, algo así. No, esperar como que, bueno, yo estoy muy cansada, o yo estoy muy triste, o estoy pasando mal, o es el puerperio, todos los sentimientos que podemos atravesar en ese momento, bueno, como que vos esperás de la otra persona, un apoyo que te logre sacar de eso, de ese lugar. Que a veces es muy difícil, porque en realidad no es que la otra persona va a lograr sacarte de ese lugar, te puede ayudar muchísimo, pero como a mí me da la sensación que en la maternidad es tanta la vulnerabilidad en la que te sentís, que de repente esperas de tu amiga que esté ahí en un 100%, no sé, ¿viste? Ay, hoy quisiera que estén acá, o quiero que me vengan a ver más seguido, o quiero que me tomen en cuenta que yo pueda ir con mi bebé a la reunión, sin poder mirar las necesidades de ellas, sin poder mirar que sos vos la que transformaste, pero que de repente la dinámica de ellas sigue siendo la misma, y no por eso no te están apoyando, ¿no? O a veces incluso es difícil plantearlo. A mí me parece que hay como una expectativa en lo que esperamos de las amistades para ese momento donde una se siente sumamente vulnerable y es difícil mirar alrededor, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto, el que acabas de decir. Es difícil mirar alrededor. Yo, por ejemplo, ahora sí voy a hablar desde mi, ¿no?, experiencia. Cuando en mi primer puerperio, sobre todo, yo sentí que el mundo se había parado, ¿no? Durante un tiempo, para mí, el tiempo se detuvo. Ahí entre que mi bebé nació y yo estuve en mi casa los primeros meses y no sé qué.
una sensación del tiempo detenido que también entiendo que tal vez lo traspolamos a la afuera, ¿no? Como es mi mundo capaz que el que se detiene, pero el mundo sigue llegando, las cosas siguen pasando, el tiempo sigue corriendo, los vínculos siguen, ¿no? Como todo sigue funcionando. Como esta sensación de que, para mí el mundo paró y para el resto no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me ven, no me acompañan en esto o no me ven en esto que me está pasando? ¿No? Ahora, también entiendo que esto de la vulnerabilidad es el otro punto que tocaste que es muy importante, porque la percepción de lo que necesitamos, no solo la percepción, nuestras necesidades cambian y de repente no son las mismas a las que tenías antes de ser mamá, ¿no? Esto de la demanda, aparece mucho, de la demanda de atención, demanda de contención, de que estén ahí, que de repente para la otra persona es muy difícil de configurar. O sea, para el otro que está del otro lado, es muy difícil entender de repente qué es lo que necesita esa mamá, esa mujer. ¿Qué es lo que necesita mi amigo en este momento? Sobre todo, bueno, ya lo vamos a hablar, ¿no? Para las mujeres que no son madres, que no han tenido esa experiencia, de repente puede resultar un poco más difícil comprender lo que le está pasando y poder acompañar. Y más cuando muchas veces las mamás no son capaces de transmitir esas necesidades. Porque están como en esta de, bueno, yo estoy recién parida, espero, estoy en esta situación, me siento vulnerable, me siento, ¿no? O sea, necesito que me mimen, que me contengan, que me llamen, que me vengan a ver. Capaz que no, capaz que hay otra necesidad, pero hay capaz que hasta cierta dificultad en transmitir eso. Sí, a veces hay dificultad también en identificar qué es lo que necesito. Sí, sin duda, sí. A veces puedo identificarlo y que me cueste pedirlo, y a veces puedo no identificarlo. Siento el malestar, pero no entiendo bien por dónde viene o qué necesito para, de alguna manera, calmarlo. Lo que sí es cierto que es común escuchar, no, desde que yo fui mamá, aquella tal se aisló, ¿no? Nunca más nos vimos, o salíamos todos los sábados y desde que fui mamá, esa amistad se perdió, ¿no? Lo importante de poder salirse de ese lugar tan vulnerable en el que está toda la mirada puesta en vos y en tu hija, en el momento que estás atravesando, y poder entender o poder, eso, ¿no? Ver lo que te pasa para poder transmitirlo y que ese vínculo se reconfigure, porque obviamente no vas a compartir las mismas actividades, por lo menos, de lo que compartía. Bueno, pero ahí yo también me pregunto ese primer momento, ¿no? Porque también estamos hablando de maternidad y la maternidad tiene como muchos momentos, ¿no? Ese primer momento, el que nombraron, ¿no? Recién parida, puerperio, etcétera. Sí. Yo no creo que ese sea el momento para que una salga de su vulnerabilidad y pueda ver el entorno y pueda ver lo que necesita la otra y qué sé yo. O sea, estamos hablando de un momento bien específico que en ese sentido la balanza tiene que inclinarse un poco, me parece, ¿no? Tiene que ser más el entorno el que vaya hacia la mamá, las amistades las que vayan hacia sostener a esa mamá, y bueno, de a poco, cuando vamos saliendo así como del periodo más feroz, por decirlo de alguna manera, sí, bueno, empezar a tomar una actitud más activa hacia mirar a la otra persona, a ver qué le pasa, también poder acompañarla, etcétera. Pero yo creo que ese primer momento es casi imposible y no me parece mal que la balanza esté inclinada, porque después van a haber otros donde se va a inclinar para el otro lado. Las cosas no son siempre 50. Cuando te referís a la balanza inclinada, es como que le correspondería a la amiga venir a sostener más que yo tener que aclarar qué es lo que me pasa para poder explicártelo. Entiendo lo que decís y concuerdo que no es el momento para poder, digamos, exigirle a esa madre que no se cuenta lo que está sintiendo, pero o que me mire y que, ¿no? Claro. O sea, sí. Lo va a poder hacer muy... Creo que también esto viene muy de la mano, que lo hablamos en o lo hemos mencionado muchas veces, con esto de visibilizar lo que es el puerperio. Eso aporta muchísimo, porque en realidad si nosotros ponemos a el conocimiento que la otra persona. Claro, incluso 15 años atrás o 10 años atrás No existía la palabra. hablábamos de este tema, y bueno, entonces también, así como yo te digo, hoy la Pato está pasando un mal momento porque perdió el trabajo, vamos a apoyarla, vamos a estar presentes, vamos a invitar a tomar un café, vamos a hacerla distraerse un poco, vamos a ayudarla a buscar trabajo, lo que sea,
nunca en mi cabeza por lo menos estaba, bueno, acaba de tener un hijo, vamos a apoyarla, vamos a estar, ¿no? Antes de ser madre, no, pero no como algo, era como más un momento, Está feliz, sería ver contenta, ya está formando su familia, voy a ir a verla, claro. Yo entiendo lo que dice. pero no tanto en cuanto a imaginarme lo que puede pasar adentro de su corazón, o esas angustias nocturnas, o esas cosas que puedan atravesar. No me lo imaginaba, no lo sabía, lo desconocía. Creo que ahora, visibilizando un poco que la maternidad no es puro color de rosas, hace que también esas amigas no madres, bueno, si se informan y si leen y si le llegan estos mensajes, lo puedan activar. De hecho, creo que yo lo he vivido en experiencia propia, eso, o sea, cuando no había madres en el grupo de amigas, la primera, pobre, nadie le preguntó mucho cómo estaba así, cómo salió todo el parto, no sé qué. Sí. Y está feliz en su familia. Sí, yo creo que ahí de las primeras en tener hijos, o de las últimas, o de la del medio, digamos, también hace la diferencia, ¿no? Claro. Porque eso, la primera de alguna manera va como haciendo camino para las que vienen después. Van, bueno, empezando a contar, a mostrar lo que sea. También depende cómo sean, ¿no? Las amistades, los grupos de amigas, etcétera, porque bueno, hay diferentes tipos, ¿no? No todas las amigas se vinculan de igual manera, no todas tienen, yo qué sé, no sé, vínculos tan profundos o de acompañarse tanto, ¿no? En esto que traíamos, que una de las cosas que puede pasar y que pasa, de hecho, es, bueno, yo, que ya ahora soy madre, no puedo adaptarme a los planes nocturnos, por decir algo, de mis amigas, entonces quedo por fuera. Bueno, capaz que con esas amigas solamente nos unía eso, ¿no? Claro. Entonces ahí sí va a ser muy difícil, ¿no? Pero si pensamos en otro tipo de amistad donde, bueno, hay otro vínculo mucho más íntimo, mucho más de confianza, mucho más de acompañamiento, bueno, ahí sí hay posibilidad de conversar, hay posibilidad de decirle, che, no sabes por la que estoy pasando, de contarle eso que probablemente no conozca si no tiene madres en la vuelta, ¿no? Y no solo si no tiene madres en la vuelta, y también si nadie lo hablaba, porque antes podías tener madres en la vuelta, pero también era un tema que no se hablaba, ¿no? De la parte fea, digamos, de la parte triste, de la parte compleja, ¿no? De ese periodo, donde ahí las amistades para mí se ponen en juego. En lo personal creo que tuve suerte. Varias de mis amigas quedaron embarazadas al mismo tiempo que transcurría mi embarazo, entonces fue súper compartido desde novedades, dudas. Éramos todas madres primerizas, entonces era para todas obviamente algo nuevo y pudimos compartirlo juntas. Con la maternidad gané gente amiga, mujeres que eran conocidas y nada más, se convirtieron en amigas porque estábamos pasando más o menos por las mismas situaciones, entendíamos las mismas frustraciones en torno a cosas que por ahí el resto ignora completamente, de ese sentir respecto a un otro que depende de nosotros. Principalmente me aproximé a amigas que de repente en algún momento no era tan cercana, generando como una red de soporte para sentir y entender que no estábamos solas, ¿no? Que era parecido para todas no dormir, que nuestros hijos tuvieran cólicos, etc. Todos esos procesos que se pasa cuando los bebés son chiquitos y recién estás aprendiendo. El caso más cercano que tengo es el de mi amiga de toda la vida. Nos conocemos desde que estamos en el colegio, desde que tenemos 6 años, y ella fue mamá en plena pandemia, en el 2020. Entonces, digamos que, dadas las circunstancias, no pudimos vernos mucho al inicio, pero la comunicación siempre fue la misma. Diría que el vínculo se mantuvo tal cual a como era antes de que ella sea mamá. Yo tengo 3 hijos. Con el primero me pasó que fue muy lindo porque era el primer nieto, el primer sobrino, el primer ahijado. Y era como muy apoyada y muy consentida. Y bueno, sí me pasó de perder a alguna amiga por los tiempos. Y hay algo que me quedé pensando sobre una frase que dijiste, como esto de esperar que vengan a sacarme de esta situación, que vengan a... Y en realidad hay mucho en la maternidad, sobre todo los primeros tiempos, como dicen él, hay una diferenciación, ¿no? Como los primeros meses que son los más, capaz que más crudos, digamos, en lo que no es tanto de sacarla de ese lugar, sino acompañar ese sentir, de validar eso que le está pasando. No querer sacarla de la angustia, del desborde, sino tratar de acompañar y bueno, y justamente tener la disponibilidad para ver qué es lo que le puede hacer bien a esa mamá en ese momento.
¿no? Tener como la cintura, la apertura, la escucha. Están más receptivos a ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le haría bien. Y a partir de ahí, estar, ¿no? Ver cómo estar. Porque capaz que esa mamá lo que necesita es poder llorar tranquila con esa amiga o contarle toda su, ¿no? Todo lo que está atravesando en ese momento o no. Pero a lo que voy es como esto de qué es lo que tendemos a hacer, lo que tienden a hacer las personas en general. Cuando vemos que alguien que queremos está mal, es querer sacarlo de ahí y de que esté bien porque lo queremos, porque acompañar momentos difíciles, emociones displacenteras, es muy incómodo y muy desafiante. Las personas por lo general no saben cómo hacerlo, quieren como esto de, ya vas a estar bien, bueno, vamos arriba, fíjate, con la maternidad pasa, fíjate que tenés un bebé sanito, que es divino, que vos estás bien, que salió todo bien, que fíjate qué linda, qué familia que tenés, que En los mejores casos, ¿no? En los que sale todo bien y qué sé yo, ¿no? Como que no hay mucho lugar a que esa madre, a que esa mujer transite todo esto otro. Y repito, porque en mi experiencia, y lo digo desde mi lugar, ¿no? Hay una gran separación, digamos, o gran incomprensión capaz que sentí desde las amigas que no eran madres cuando yo fui mamá. Como que sentía que estaba viviendo en otro planeta. O sea, era otro lenguaje, otra sintonía, como que muchas cosas, por más que yo intentar explicar, ¿no? Porque aparte yo soy una persona que puedo hablar de mis emociones, porque no les pasa a todas las mujeres, no les pasa a todas las madres que se sienten habilitadas para poder hablar. En mi caso sí. No sentí esa capaz que empatía o comprensión o acompañamiento o validación de parte de algunas amigas. ¿No hay algo, esto lo pregunto también en base a la experiencia de ustedes en los grupos, ¿no? Lo que dicen las mujeres. ¿No hay un poco, cuando yo me refería a esto de esperar al otro que te saquen, ¿no? Un poco, y me refiero más que nada, hay algo de lo que no vas a poder conseguir, digamos, de la amistad, ¿no? Hay algo como de lo que necesito, igual nunca lo voy a sentir. O sea, siempre me va a faltar, siempre voy a sentir un poco de decepción, ¿no? Por ejemplo, comparándolo con los duelos, a ver si me explico mejor. Comparándolo con los duelos, cuando estás en un proceso de duelo, se te muere alguien, de repente esperas en la amistad, que esperas algo que no te lo puede dar, ¿no? No te lo puede dar. Te puede dar apoyo, todo, pero siempre como que te va a faltar algo, ¿no? ¿Pero de la amistad o de los vínculos o de tus personas? No, en la amistad. Bueno, yo creo en la amistad. Por ejemplo, cuando son procesos tan dolorosos en los cuales esperás que el otro, del otro algo que no sabes, ni siquiera sabes lo que esperás, pero como estás tan mal, ¿entendés? Esperás solo otro. Entonces hay como una decepción que aunque el otro amigo esté en un 100%, no te va a colmar. Entiendo lo que Si hay algo de eso, pregunto. Y creo que lo trajimos en el episodio de Maternidad y Red. Claro. Para hablar de la red en general, y obviamente se puede aplicar a las amistades, que tiene que ver con que de alguna manera la decepción en la maternidad es tan grande porque no teníamos idea de la gran mayoría de las cosas que iban a suceder y el impacto de la expectativa versus realidad es tan grande que de alguna manera eso se distribuye, no sé cómo decirlo, impacta para diferentes lados, ¿no? Y bueno, y los vínculos están dentro de eso. Y evidentemente puede pasar que pongamos la expectativa ahí y creamos que, si yo tuviese más red, lo decíamos en el episodio de Red, si yo tuviese a mis amigas más cercanas, si me entendieran más, si vinieran más, entonces yo sería más feliz o mi maternidad sería más plena o me sentiría mejor, ¿no? Como que la fantasía está ahí de si mi escenario fuese otro, entonces no la estaría pasando como la estoy pasando. Y en realidad la pasas como la estás pasando porque es realmente algo muy abrupto el cambio y la crisis que se da cuando nos convertimos en madres. Sí, por eso yo lo comparo con
con algo tan fuerte como un duelo. En ese sentido. Y otra cosa que se me ocurría cuando las escuchaba ahora era esto también de que la maternidad y la crianza, ¿no? Como que de un tiempo a esta parte ha quedado como tan hacia adentro de los hogares, ¿no? De las familias, de las pequeñas familias, no la familia ampliada, sino como el núcleo central, la mamá y el papá, o las mamás o los papás, ¿no? Pero los referentes afectivos más cercanos, el bebé o y si hay algún hermano, y capaz que algún abuelo ahí en la vuelta, pero como bastante hacia adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido también me pregunto si no habrá también algo de que puedan sentir estas amigas, ¿no? De bueno, no me puedo meter mucho acá porque es de su intimidad, ¿no? Entonces voy a visitarla, pero un ratito corto y me voy y no sé qué, porque los tengo que dejar, ¿no? Los tengo que dejar quietos, tranquilos, que entre ellos se organicen, ¿no? Como que capaz que hay una mirada también un poco así, ¿no? Como menos colectiva quizás de la crianza en general, de lo que implica tener un hijo, etcétera, que quizás también eso no favorece a mayores intervenciones de la afuera, digamos. Bueno, la delgada línea ahí entre no querer invadir, querer estar, no querer invadir, pero entonces hay que saber cómo estar sin invadir, ¿no? Sí, eso siempre es un tema que siempre aparece, ¿no? Por eso lo importante, para mí lo importante ahí de hablar de estas cosas, ¿no? Porque también eso de que no fue madre, aparte. Sí, a eso iba, como que lo tenemos ahí como un tema. Esto yo lo hablaba hace un ratito, pero me parece como algo que también lo vemos mucho con las mamás que trabajamos, ¿no? Como esto de ser, bueno, en la cajita veíamos, bueno, yo fui la última de mi grupo de amigas en tener hijos, o fui la primera, y esta diferencia, ¿no? Que vos decías, ¿no? De hacer camino, y bueno, o ser la última y cuestionarse cómo habíamos sido antes, que yo siempre lo hablo, que a mí me repasó eso, ¿no? Como que cuando fui mamá me cuestioné un poco esto de cómo estaban mis amigas para mí, pero también, y en general, ¿no? Esta dimensión de lo desconocido, de que hay algo que no comprenden, y a la vez cuestionarme a mí misma de cómo yo había sido con mis amigas que ya habían sido madres. Como esto de, no entendía nada, salía a pedir disculpas a todas mis amigas, a mi madre, a todas las madres que conocía. No entendía nada, te pido 1000 disculpas, no sabía de lo que estaba hablando. Incluso ahora me acuerdo de pensamientos míos, no sé, con respecto a la crianza, con respecto a que después esto, ¿no? En la práctica, en lo que es, en lo que nos pasa realmente, es donde se juega la posta, digamos, ¿no? Como que hasta ahí tenemos una idea. Esto de las expectativas yo creo que no es menor. Las expectativas que nos hacemos con respecto a cómo va a ser, claro, cómo van a ser nuestras amigas, cómo va a ser nuestro entorno. Eso es algo que impacta duro en el trabajo con mamás, por lo menos yo lo veo mucho. Esto de, yo me imaginaba que mis amigas iban a no sé qué, y después resultó ser que no. Pero también esto de, lo que hablábamos hace un ratito, de ser capaces también de habilitar, de ser capaces de pedir ayuda o pedir, ¿no? Compañías, y aunque sea difícil, que lo entendemos que es difícil también hacerlo de parte de esa mamá en ese momento, ¿no? Como poder hasta identificarlo y para después hacer el movimiento de pedirlo. Pero como que a veces hay mucho que se juega antes, ¿no? En lo que esperamos, a lo que nos imaginamos que va a ser. Sí, de repente tenías una vida muy amiguera, de recibir amigas en casa, de juntarte a tomar mate, y de imaginarte un poco que va a ser lo mismo después de atravesar los primeros meses. Porque vos estás siempre, ¿no? Imaginarte un poco que va a ser lo mismo que vos siempre contás que te ibas a poner como en agenda, estaba. Sí. No, un poco lo mismo, pero con tu hija ahí, ¿no? ¿No? La hija del pueblo, ¿no? Un poco. Entonces yo por lo menos le avisaba un poco así, ¿no? Como que mi idea, o sea, más o menos la misma, y van a estar las amigas, las tías o los tíos. Eso y que si bien sucede, porque es verdad que hay amistades que se afianzaron y hay amistades que se convirtieron en las tías de mis hijos y eso, claro, no, hay otras que desaparecen, otras amistades que desaparecen, que no necesariamente hay ni una pelea por medio, pero desaparecen. También porque la maternidad es algo tan
¿no? Tan transformador, que también increpa muchísimo a las otras personas cuando no son madres. Ya sea Interpela, sí, interpela, ¿no? Ya sea porque no tienen resuelto el deseo si quieren o no quieren, o porque no quieren, o porque quieren no pueden, o porque les gustaría en algún momento, por lo que fuera, por muchas cosas, y te puede interpelar, ¿no? Está bueno, seguro. Y eso pasa. De hecho, hay gente que lo puede explicitar también, ¿no? A mí me pasó personalmente con una persona muy, muy cercana a mí, amiga, que me lo dijo literalmente, ¿no? No puedo acercarme del todo porque hay algo que me mueve a mí, ¿no? En mi deseo de la maternidad. Sí, yo creo que muchas veces no es consciente siquiera, ¿no? En este caso fue consciente y estuvo bueno, porque yo pude decirle, ok, porque yo también estaba como, no ofendida, pero bueno, ¿qué pasó acá? No estuviste, demoraste tanto en venir a conocer a mi hijo, ¿qué te pasa? ¿No me llamás? ¿No? Y fue plantearlo y la respuesta fue súper sensata, dolorosa igual, porque no deja de ser dolorosa. Para ella y para vos. Para los dos, pero al mismo tiempo, pero fue resanadora porque fue, ok, lo entiendo. Ya nos vamos a encontrar. Y qué bueno que me lo pudiste decir. Claro. Y ponerle un contenido a esa distancia o esa cuestión que lo explique de alguna manera, porque donde no hay palabras, bueno, la fantasía puede disparar para cualquier lado, ¿no? Y es más doloroso. Bueno, no entiendo por qué se alejó, no entiendo qué pasó, etcétera. Yo una cosa que quería traer también, que apareció en las preguntas que hicimos en el Instagram, era esto del reclamo que a veces puede venir de parte de las amigas de ya no sos la de antes, ¿no? Y que eso también obviamente que complica, ¿no? Ese vínculo de alguna manera, porque sí, claramente no somos las de antes, no vamos a ser las de antes. Eso no significa que no podamos seguir sosteniendo vínculos que venían de antes de la maternidad, pero sí, nuestras prioridades cambiaron, nuestra identidad se está transformando, nuestro estilo de vida, bueno, millones de cosas cambiaron y pretender que acá no pasó nada es un imposible, y creo que a veces pasa eso también. Algunas mamás de repente hacen como ese intento, ¿no? Y bueno, y ese esfuerzo de seguir sosteniendo algunas cosas quizás como antes, y muchas veces después les trae costos que se dan cuenta que no lo pueden sostener de esa manera porque no lo quieren o porque no les hace bien o por la razón que sea, ¿no? Y bueno, y del otro lado, esas amigas seguramente también duelen, ¿no? De alguna forma esa amiga que ya no está como antes. Y es un proceso para todas el poder reencontrarse como desde otro lugar. Tuve algunas amigas que obviamente supieron acompañar este proceso. Cuando nació mi hija la incluían en los planes, pero también hubo algunas personas que prefirieron alejarse porque obviamente yo ya no podía decir que sí a todas las salidas que se me proponían o a todos los planes que surgían. También me pasó de perder o alejarme muchísimo de la mayoría de mis amigas. Y con mis amigas, que han sido mis mejores amigas siempre, pues esa relación se mantuvo. Sentí mucho apoyo, mucho cariño, ¿no? Hacia mí, hacia mi hijo. Fue muy bonito esa parte. De hecho, también un poco los planes cambiaron para mí, pero ellas siempre se adaptaron y entendieron mis prioridades y eso fue muy bonito. Y hoy en día creo que nuestros planes y los planes que hacemos con nuestro círculo de amigas sí se han ido adaptando un poco más a las prioridades de esta amiga mamá. Con el segundo me pasó de que estaba estudiando, entonces incluso la madrina es una amiga que fue muy importante en todo el embarazo y que la conocí estudiando. Me hace pensar esto también en esto que hablamos siempre de la supermamá, que puede lograr ser la amiga de siempre, ¿no? La que está ahí. Que también se celebra mucho dentro de los grupos de amigas, ¿no? Volvió la Tati de antes, ¿no? Hay como a veces esos mensajes, ¿no? Sin ninguna mala intención, pero alentando que volvió la de antes, ¿no? La imagen de la mamá perfecta que logra ser mamá y sigue siendo la amiga presente en todo. Y difícil de sostener, en realidad, ¿no? Que los intereses cambian también, y eso es válido, que los gustos cambian. Y que esto de, bueno, capaz que antes me gustaba salir toda la noche y volver, no sé, de mañana, pero ahora
capaz que no solo que ya no puedo en mi estructura de vida, no hay lugar para eso porque no se descansa, sino que capaz que ya no me va, no me copa, no me interesa, porque puede pasar eso, porque puede cambiar, no tenemos por qué, porque cambiamos, es así, no somos las mismas. Y esto de volver a la de antes se da en muchos aspectos de la maternidad, ¿no? Que ya lo hemos hablado un montón, como desde lo físico, desde nuestras rutinas, desde nuestros espacios, y bueno, y la maternidad también entra en eso, ¿no? En encontrarnos desde este lugar de, bueno, así como todos los vínculos, capaz que las amistades tienen como un lugar especial en la vida de muchas personas, ¿no? Requieren de mucha energía también sostener. Y a la vez que estamos criando, que nos consume casi que el 100% de nuestra energía, a veces encontrar lugar para también sostener otros vínculos, hablo de las amistades y hablo de otros también, es difícil. O sea, es difícil sostener la pareja incluso. Bueno, por eso digo, la pareja, ni que hablar. Pero a lo que voy es que hay que reconocer que la amistad, así como es la pareja, como otros vínculos, requiere de nuestra energía. Y hay momentos en nuestra vida, como es la maternidad de repente, capaz que los primeros tiempos, como decía Oinela, que hay una diferencia, ¿no? No vamos a poder poner tanta energía de repente en esos vínculos. Y capaz que, nosotras, como validarnos en eso, y nuestro entorno también es importante que pueda acompañar. Ahora sí también ser conscientes de que hay un ida y vuelta y que en algún momento también hay que salirse capaz que de ese capullito, como esto que hablábamos hoy de, estamos como muy metidas en nuestro mundo, sobre todo en los primeros tiempos, hay una diferencia, ¿no? Después de cuando, sobre todo el puerperio capaz, cuando vamos asomando la cabeza y van apareciendo, por lo menos yo lo veo mucho en las mujeres a la clínica, como que hay un momento que dicen, ahora sí, necesito hacer necesito verme con mis amigas, por ejemplo. Necesito retomar un espacio para mí, ir a clase de algo, ir al gimnasio, llámese clase de algo, lo que sea. Necesito tener un momento para mí en la semana, que de repente eso no parecía con tanta fuerza al principio. No era tan necesario, capaz que no existía esa necesidad. Pero llega un momento en que de repente aparece, y capaz que está vinculado, ¿no? Como esto de lo social. Necesito formar parte de otro círculo social, porque a veces esto de, también lo veíamos en la cajita, que una decía que mis amigas, algo así como que se banquen que hablo tanto de maternidad, o como esta dificultad de que yo, de repente esa mamá habla mucho de su maternidad con otras amigas y cómo será el impacto en los vínculos de amistad, ¿no? Que podía aburrirle. Eso mismo. Y de repente, esto pasa, y también pasa que hay mamás que necesitan hablar de otra cosa que no sea de la maternidad, ¿no? Y de repente encontrarse con estas mujeres amigas que capaz que no son mamá, que tienen como esta otra parte, que las conectan con otra parte. O sea, como que hay creo que son como muchos aristas en este tema, ¿no? Como desde lugares muy diferentes. Sí, en las encuestas que hicimos, un montón de madres contestaron que sus vínculos más cercanos de amistad hoy en día eran con mujeres madres, pero otro tanto contestó, casi el mismo porcentaje, que sus vínculos más cercanos era con ambas, mujeres madres y no madres. Y ahí yo, retomando un poco lo que dice Pato y hablando de mi experiencia, para mí es sumamente enriquecedor cualquiera de los dos tipos de amistad, y hago mucho uso de ambos. Claro. Quiero decir, con mis amigas no madres, también hablamos de maternidad, porque no es que no hablemos de maternidad, pero también tenemos momentos de hablar de otras cosas y demás, y hacer otro tipo de actividades que a mí me hace mucho bien. Y con mis amigas madres tenemos todo este mundo en común de, ¿y vos cómo te estás durmiendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y la escuela? Y yo qué sé qué, que obviamente ese lenguaje común me parece que es único y es indispensable, diría yo, para llevar de mejor manera la maternidad, y hacemos cosas muchas veces, con Tati tenemos un grupo de amigas en común, algunas madres, otras no madres, a veces nos juntamos solo las no madres,
las madres y con nuestros hijos, ¿no? Y a veces solos sin hijos y a veces de diferentes formas, ¿no? Pero lo que voy es que juntarnos solo las madres también tiene lo suyo y está buenísimo. Y bueno, nada, esto, en mi caso la diversidad para mí es sumamente positiva, digamos. Sí, acá no es cuestión de si es mejor tener amigas madres o no amigas madres, sino como destacar eso se siente más cómodo. Claro, destacar eso de que se puede, o sea, que no tenemos por qué encerrarnos en un mundo de madres, pero que es verdad que, como lo dijimos en un principio, ¿no? Hay un cambio tan interno, hay un cambio del vínculo y bueno, hay una aceptación y un cambio que tenemos que hacer de ambos lados, ¿no? Total. Porque así como en ese momento nosotros necesitamos todo eso quiero que mi amiga esté más presente, quiero que esté más, es verdad que nos olvidamos que esta amiga que decidió no ser madre de repente, tiene su tiempo ocupado en otras cosas, mil y otras, que son sumamente importantes para ella, así como tu propia maternidad. Claro. Y eso cuesta mucho verlo, ¿no? Sí. Como ver que la otra persona está full de trabajo, ponele. No es que no, es que está full de trabajo, así como estás a full con la maternidad, ella está full de trabajo, o con lo que fuera, o a full con su mascota, o a full con lo que creo que fuera, ¿no? Cualquier cosa que la... Sí, que es menos válido. Que no es menos válido, pero que es difícil verlo en esos momentos. Sí, y que también es un momento muy largo, ¿no? Porque la maternidad arranca y sigue, ¿no? Y sigue para adelante. Y ahora me estoy acordando de una mamá que decía la otra vez esto de que, bueno, cuando los niños ya están un poquito más grandes, parece que el entorno, ella hablaba del entorno en general, pero lo podemos pensar con las amistades también, bueno, entiende que ya está, que ya no necesitas tanto ayuda o cercanía o lo que sea, porque bueno, ya tienes 5 años, ya no es un bebé, ya dormís, ¿no? Más de corrido en la noche, etcétera. Y la crianza nos desafía todo el tiempo, de diferentes maneras. Y bueno, y a veces se siente como ese retiro de alguna manera del entorno que bueno, que nos hace sentir un poco más solas. Porque también ahí te enfrentas a lo que tenés que resolver, ¿no? De tu propia elección en ese sentido, porque lo vuelvo a comparar con el duelo. Se ve que lo tengo tan comparado, porque con el duelo pasa lo mismo. Porque al principio tenés de repente ahí las amistades y después se van de eso, ¿no? Y los duelos son largos de repente, ¿no? Y me acuerdo una vez una amiga que me dijo, bueno, hay que estar, hablando de un hecho particular, hay que estar, pero no es que hay que estar hoy. Hay que estar un día, hay que estar. Me acuerdo que me lo dijo hablando de una muerte cercana y que yo me quedé pensando y dije, porque a ella se le había muerto su mamá y ella me dijo, a mí cuando se murió mi mamá estuvo todo el mundo y después desapareció ese mundo. Y que eso tampoco estaba bueno, ¿no? Un poco de Mira, hablando de duelos, o sea, los duelos de las amistades luego de la maternidad, o sea, esas amigas que desaparecen. Sí. Porque hay. Sí. Y que cómo es también esto de hacer el ejercicio de entrar y salir del mundo nuestro, ¿no? De la maternidad. Porque capaz que esa amiga es madre también, o sea, no importa, ¿no? Pero como esto bueno, esto es lo que yo necesito en este momento y es prioridad para mí, ¿no? Pero también, bueno, tener como esa capacidad de decir, bueno, capaz que la otra persona no sabía, no le dije, no sé qué, pensó que era lo mejor, no sé, un montón de posibilidades. Creo que no es menor lo que decía Nela, cuando hay palabra, ¿no? Cuando se puede tener este diálogo mediante de poder compartir qué es lo que pasa ahí, que a veces eso no pasa, ¿no? Como que se desvanece, digamos. Muchas veces no pasa, te diría. Claro, muchas veces, la mayoría capaz. Como esto de que se desvanece, como que se va cortando, hasta que en un momento te mandas un mensaje de cumpleaños, capaz. Claro. ¿No? Como eso también. Y vuelvo un poco a lo que decía hoy de la energía, de ser conscientes de que los vínculos requieren de poner de nosotros también, no solo de recibir. Claro. De poner y de dar y de recibir cualquier tipo de vínculo. Y que esto, la maternidad, es difícil a veces porque estamos muy requeridas de energía y creo que también ahí hay un, o por lo menos esto yo lo voy a hablar desde mi punto de vista personal, hay un poco yo lo veo con las amigas que no son madres, en esto de
de los mil mundos de los que son parte, que de repente no es la maternidad del trabajo, esto a full con tal cosa, tal y otra. Sí lo entiendo, también hay algo de la dependencia que genera tener vidas a cargo que de repente no lo genera en otros espacios. Esa demanda psíquica no está en un trabajo, no está. Entonces, creo que ahí veo como una diferencia, como la mayor diferencia, digamos. Y después de ahí como que se puede como también conjugar, ¿no? Son compatibles, digamos. Y después está el tema de, bueno, que mencionábamos hoy, a una forma de cómo te puede interpelar la maternidad de otra. Y todo el tema que hablaba, la Nela lo mencionó en un reel que hizo precioso, en la cuenta de No Nací Mamá. Sí, síganos en Instagram, que no lo dijimos hoy, @nonacimamá. De la arma del día a día. Ahí va la comparación y la envidia entre madres, que es un tema bastante tabú, ¿no? Surgía también igual ahora de las preguntas que hacíamos sobre maternidad y amistad. Alguna contestaba en la cajita que la dificultad más grande que tenía era con las amigas madres, justamente, pero que ella sentía que esas madres pintaban la maternidad color de rosa y que eso le hacía a ella sentirse mal y alejarse de esos vínculos, ¿no? Eso, en realidad, traer el tema de la comparación entre madres, que bueno, que está, que todas de alguna manera nos comparamos, mayor o menor medida, de forma más explícita, de forma más implícita, pero también es difícil de llevar a veces eso, ¿no? Si yo siento que, si justo me encuentro en un momento en el que me estoy autoevaluando y autoexigiendo un montón, ¿no? Como no logro esto, soy mala madre por aquello, etcétera, etcétera, y me encuentro con mi amiga madre y resulta que ella todo lo puede y le sale todo bien y sus hijos son fantásticos y no sé qué, es muy posible que yo sienta incomodidad, que me sienta eso, interpelada, que me dificulte sostener ese vínculo, ¿no? Sí, también hay una cosa que se da, por lo menos que yo he visto en poner juntadas entre amigas madres y no madres, ¿no? Este tipo de juntadas donde se habla de todo tipo de cosas, pero también a veces está esta mirada juzgadora, ¿no? De la no madre sobre cómo hay que maternar, que bueno, que de repente todos lo fuimos en algún momento, honor, ¿no? Que antes uno opina porque es gratis, habla porque es gratis, entonces tenés esa información y bueno, ¿cómo no? Ay, ¿cómo haces eso como madre, no? Igual, Tati, yo creo que siga pasando después de que somos madres. Sí, pasa. En menor medida, capaz, si somos más conscientes del juicio, digamos. Pero el juicio sigue estando también. Sí, está bien, pero de recibirlo, me refiero al recibir ese juicio de la no madre, ¿no? Es como que decís que en tu interior es tipo, bueno, no sabes, te darías a madre, te darás cuenta, pero que no lo decís. Pero lo podés recibir de la no madre como de la madre, eso. Tal cual, pero a mí me pasa particularmente que cuando es una no madre, pienso, bueno, siempre como que lo relativizo, ¿no? Visto del lado de alguien que no fue madre, que de repente está en papá, literatura, no sé qué, y piensa que, bueno, yo sí soy madre, sería estar, ¿no? Pero de vuelta lo mismo, ¿no? Bueno, pero en el momento de la realidad hay cosas que no puedes llevar a cabo, hay cosas que tenés que negociar, no todo es tan cuadrado, ¿no? Que es lo mismo. O te cambia, o directamente te cambia la forma. Sí. Hay una frase que ilustra eso, que la he escuchado por ahí varias veces, que dice, yo era la madre perfecta hasta que tuve un hijo. Claro, como sí, yo tenía todo planeado de cómo iba a ser, qué era lo que iba a permitir, lo que no iba a permitir, etcétera, pero cuando estás ahí pasan otras cosas que no te las imaginás, ¿no? Y bueno, quien no pasa por esa experiencia sigue siendo quizás esa madre perfecta y desde su mirada esta situación, no sé, de berrinche con este niño se solucionaría muy fácil si yo hiciera X o Y, ¿no? Creo que eso sí está, pero también está, como decíamos antes, desde las propias madres, ¿no? Porque quizás hay algo que yo en mi maternidad lo tengo más resuelto, o me es más fácil, o justo se me da, y lo veo en otra que no lo está pudiendo resolver así, o le cuesta más, o lo que sea, y también puedo emitir un juicio desde ahí, como, ay, pero si haces esto y ya está, y se soluciona, ¿no? Creo que estuve balanceada, digamos que no me sentí tan afectada, pero sí en parte me dolió un poco que se alejaran por no saber comprender ese momento que yo estaba transcurriendo. Porque los temas de diálogo
cambian, las prioridades, por lo menos por un tiempo de una, son distintas y es difícil adaptarlo al grupo de amigas. Luego también viví la experiencia de cambiar de país. Entonces mi hijo me ayudó a abrir el camino, a insertarme en la sociedad, ya que me inscribí a las actividades culturales con niños, a los espacios que habían para niños, y eso me permitió hacer amigos. En general siento que si algo cambió, cambió para bien y la amistad se fortaleció aún más. Y con el tercero me pasó de que ya estaba acostumbrada a que ciertas amigas y ciertos familiares ya no nos veíamos tanto. Es un cambio que algunas viven y otras no. Entonces, hoy por hoy hay varias amigas que desde la niñez las tengo y seguimos hasta el día de hoy. Y hay algunas otras que nos hablamos, pero es mucho menos la comunicación desde que tenemos hijos. Me parece que es un tema súper interesante, súper polémico, controversial. Abrimos la cajita y enseguida tuvimos un montón de respuestas como muy variadas respecto a este tema. Sin dudas que da para hablar. Así como el tema de la envidia es un tema para hablar, Sí, como que son esos temas que están ahí, pero no están ahí. Están como decía ahí, Nela, que son coquetean, claro, coquetean, y coquetean con querer salir, mostrarse un poquito. Entonces tenés estos comentarios, esta mía que se alejó, porque es verdad, le preguntás a cualquier persona y todas tienen tipo, o una decepción, o una anécdota positiva, ¿no? No, a mí esta la maternidad, la verdad que me acercó mucho a tal que no me lo esperaba, por ejemplo, ¿no? También. Que eso está bueno también que suceda. Pero es parte de lo mismo, como decíamos al principio, cuando nace una madre, ustedes lo dijeron en su Instagram, nace una madre, nace una familia, cambia todo, porque cambias vos. Sí, esto de la envidia, para cerrar con esa reflexión, creo que nos sigue costando mucho a las mujeres en general, a las mujeres madres también, reconocernos como envidiosas, ¿no? Que en determinados momentos podemos envidiar a la otra. Habla por vos, Nela. Y yo creo que es parte del problema, ¿no? El no reconocerlo justamente, porque como todas las emociones nos trae información, ¿no? Quizás si yo estoy sintiendo envidia con respecto a esa otra madre o lo que sea, bueno, quizás hay algo que yo estoy queriendo, pero no me estoy animando a dar un paso hacia ahí, o quizás es algo que yo proyecto en esa mamá y que no lo puedo ver en mí, y en realidad sí lo tengo, ¿no? Yo qué sé, pienso, ay, bueno, no sé, qué paciencia que tiene, ¿no? Me encantaría tener esa paciencia para poder criar a mis hijos, y quizás no estoy reconociendo que en determinados momentos logro tener paciencia y en determinados otros no. Y también siempre haciendo la salvedad de que lo que nosotros vemos de la otra persona siempre es un recorte, nunca es la película completa, es una foto de ese rato, por más que sea amiga, por más que sea amiga cercana, por más que compartamos tiempo. Después hay toda otra cantidad de cosas que pasan que yo no tengo idea. Entonces, somos a veces muy crueles con nosotras mismas, ¿no? Cuando nos comparamos y ponemos en la otra como un montón de virtudes y cuestiones, y nos cuesta mucho reconocérnoslas como propias, ¿no? Bueno, nos encuentran en redes como @nanasimamá. Esperamos sus comentarios y sus me gusta, seguir en el podcast, en Spotify, que nos ayudan un montón a seguir llegando a cada vez más mamás. Y muchas gracias a nuestro sonidista Alejandro Correa y a las chicas de Animales de Poder que nos brindan su música, nuestra cortina musical, y también a todos los que respondieron en las famosas cajitas del Instagram. Sí, la verdad que la comunidad siempre dispuesta a compartir e intercambiar. Bueno, gracias a todas por escucharnos, un saludo y un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Chao. Chao.